Muy bien, hermanos. Solamente quiero que me sigan con su vista, ¿verdad? Les digo, ¿verdad? Ahí en Lucas 15, comenzando el versículo 11, dice la palabra de Dios. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio a su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello y le besó. Y él le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre le dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y bueno, hermanos, como les mencionaba, quiero llamar su atención sobre estos pasajes, sobre estos versículos de la palabra de Dios. Y verdad, es un tema muy conocido, verdad, sobre el hijo pródigo. Generalmente escuchamos, verdad, cómo este hijo pródigo, verdad, le pide la parte de la herencia que le corresponde a su padre. Su padre aún no había muerto, y sin embargo este hijo se la pide. Le dice, dámela, padre, verdad, pensando, verdad, tal vez este hijo viéndose muy egoísta, diciendo, ¿sabes qué, padre? Pues sinceramente no me importa tu vida, yo lo que quiero es tu herencia, quiero ir a gastármela, hay amigos que me están esperando, hay personas que quieren que vayamos de pachanga. Y verdad, y este hijo pródigo, verdad, hermanos, no sabe, verdad, realmente lo que estaba sucediendo. Verdad, no sabe las consecuencias que pudieran haber venido a su vida. Sin embargo, verdad, la palabra de Dios nos habla sobre lo que él pasó. Y es por eso que mi mensaje se enfoca en los recuerdos del hogar. Pueden tomar asiento, hermanos. Y miren, hermanos, Dios nos ha dado a cada ser humano la virtud, verdad, de generar, verdad, recuerdos, la facultad de generar recuerdos. Todos tenemos en nuestra mente una gran lista de recuerdos, verdad, que difícilmente podemos olvidar. ¿Cuántos recuerdos, verdad, grandiosos tenemos en nuestra vida? Si algún recuerdo grande, verdad, y hermoso que tengo ahorita en mi vida es el nacimiento de mis hijos. Qué bendición, verdad, es poder cargar a una personita, verdad, que durante 9 meses, uno con emoción, uno con dedicación puede tenerla en sus brazos. El día de mi boda, hermanos, es un recuerdo que, verdad, a mí me encanta recordar con mi esposa. Yo le digo que si me volvieran a dar la oportunidad de volverme a casar, obviamente con ella, lo volvería a hacer, porque ese día, de verdad, hermanos, fue algo increíble. Mi boda yo la disfruté como no se imagina. Y verdad, hay tantos recuerdos que hay en nuestra vida. Si usted se pone a pensar tal vez ahorita, ¿qué recuerdos bonitos tienen? ¿Algún recuerdo tal vez? No, ese día que me comí, no sé, que fui al Cirlón y me dio una atascada de aquellas. No sé, ¿verdad? Alguien se rió, ¿verdad? Pero también hay malos recuerdos. Y, ¿verdad? Generalmente los malos recuerdos son los que, ¿verdad? no quisiéramos tener en nuestra mente. Pero tristemente también hay malos recuerdos. Ahora, ¿verdad? Todos tenemos en nuestra mente una gran lista, como les mencionaba, de recuerdos que podemos estar a cada día tal vez pensando. Ya que Dios nos ha dado ese recurso, debemos ser sabios en cómo usarlo. Porque mucho, hermanos, depende de nuestra vida, de lo que recordamos. ¿Cuántas veces, verdad? A lo mejor tiempo atrás vimos un tutorial de cómo se hace esto, ¿verdad? Y hoy en día, a lo mejor en nuestra casa, me acordé, ¿verdad? Ese recuerdo de verdad de cómo vi ese tutorial. Y tantas cosas prácticas, esa predicación, recuerdo que el pastor dijo esto. Ahora lo voy a poner en práctica. Mi hermanos, ¿verdad? Mi propósito a la hora de, ¿verdad? de expresar este mensaje, de compartirles esta enseñanza, es verdad que cada uno de nosotros podamos aprender el propósito y, ¿verdad?, el valor que tienen los recuerdos.
Ahora lo quiero enfocar en la familia. Quisiera que veamos algunas características sobre el poder de los recuerdos. Y miren, hermanos, ¿verdad? La industria de los recuerdos, ¿verdad?, genera demasiado dinero. Cada vez, ¿verdad?, que vamos a un pueblito mágico, a otro país, y luego, ¿verdad?, los llaveritos. No, que la foto. No, ¿verdad?, los souvenirs, que la botella, y aquí con la playera, ¿verdad? Yo amo México, yo amo Venezuela. Y tantos recuerdos, ¿verdad, hermanos, que tenemos ahí, ¿verdad?, que nos hacen llevar a un momento especial en nuestra vida. Y decimos, yo recuerdo cuando fui a tal país, cuando fui a Guerrero, cuando fui a Chiapas, cuando fui a tal lado. Y los recuerdos, hermanos, son, como les mencionaba, son cosas bonitas, cosas, ¿verdad?, que tenemos en nuestra mente, que tenemos en nuestro corazón. La fotografía, ¿verdad?, ver una fotografía de aquel momento, tal vez, no sé, cuando éramos pequeños, y decir, yo recuerdo que este día yo aprendí a andar en bici. Yo recuerdo que este día papá hizo esto. Yo recuerdo que este día me caí. No sé, hermanos, tantos recuerdos que hay en nuestra vida, ¿verdad? Pero vamos a ver un poquito acerca de lo que dice la Biblia sobre los recuerdos. Y, ¿verdad?, vamos a ver primeramente el énfasis bíblico de los recuerdos. Quiero que me acompañen al libro de Efesios, por favor. Libro de Efesios, capítulo 6, versículo 17, dice la palabra de Dios: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y miren, hermanos, aquí la armadura de Dios que debemos de vestir señala el yelmo de la salvación. Y el yelmo, hermanos, era un casco que se ponían, ¿verdad?, los guaruras. Y, ¿verdad?, y este casco, hermanos, aquí lo que la palabra de Dios nos está indicando es que ese yelmo nos recuerda continuamente nuestra salvación. Y, ¿verdad?, tener un indicativo, algo, ¿verdad?, que nos recuerde en nuestra mente, ¿verdad?, que Dios nos hizo salvos. No sé, ¿verdad?, ¿tú recuerdas el momento en que alguien te compartió la palabra de Dios? Yo recuerdo, ¿verdad?, cuando a mi familia buscaron a la iglesia, ¿verdad?, llegamos aquí a la 11, cuando estábamos en el otro edificio, y, ¿verdad?, y un joven llamado Oscar me predicó a mí y a mi hermano. Yo recuerdo exactamente ese momento. Y, ¿verdad?, y fue un momento muy hermoso porque yo no comprendía realmente, yo nunca había escuchado un mensaje así. Dije, wow, qué tremendo. Y aquel momento, ¿verdad?, fui salvo, gracias a Dios. El memorial, hermanos, de la Cena del Señor, miren, vamos a Lucas, aquí en el libro de Lucas, a 22, versículo 19. Dice la palabra de Dios: y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Y, ¿verdad?, qué bendición, ¿verdad?, es cuando tomamos la cena del Señor, es recordar aquel sacrificio que Cristo hizo por nosotros. Qué precioso, ¿verdad?, es saber que Cristo nos ama, que murió, que dio su vida por nosotros. Y es un momento, ¿verdad?, que en el cual dice aquí: haced esto en memoria de mí. Recuerda lo que yo hice por ti. Es un recuerdo grato recordar lo que Cristo hizo por nosotros. ¿A poco no, hermano? Y eso nos lleva, ¿verdad?, a pensar y decir: wow, ¿qué estoy haciendo de mi vida? Cristo murió por mí. Y yo no sé ustedes, hermanos, pero cuando yo escucho una predicación, cuando yo trato, ¿verdad?, de hacer cambios en mi vida. ¿Por qué, verdad? Porque, hermanos, me recuerdan del punto que yo estaba antes de escuchar esta predicación. Y de decir: hermano, ¿sabes qué? Cambia tu vida, el predicador, ¿verdad?, enseñando. Y yo decía: wow, sí es cierto, tengo que cambiar mi vida. Y, ¿verdad?, y Cristo aquí dice, ¿verdad?, cada vez, ¿verdad?, que tomen esta cena, ¿verdad?, háganlo recordando en memoria de mí. Recordar, ¿verdad?, el sacrificio de Cristo. Y miren, fíjense, vean el gran trabajo que hace el Espíritu Santo. Vamos a Juan 14, hermanos. En el libro de Juan, capítulo 14, versículo 26, hermano. Miren, dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Qué bendición, ¿verdad, hermanos?, cuando tenemos que tomar una decisión y se nos viene a la mente un versículo. Se nos viene a la mente, ¿verdad?, aquel pasaje que leímos. Cuando alguien, ¿verdad?, nos pidió un consejo y decirle: ¿sabes qué? Esto es lo que dice Dios aquí en su palabra. Recordar, ¿verdad?, lo que el Espíritu Santo ha hablado a nuestra vida.
a la hora de hacer cambios en nuestra vida. Y bueno, volviendo a nuestro pasaje, hermanos, esta fue una pequeña introducción. Vamos a regresar aquí al libro de Lucas 15, por favor. Y quiero que, ¿verdad?, vayamos viendo un poquito acerca aquí de los recuerdos que este joven llamado, ¿verdad?, no se le menciona un nombre, pero solamente dice el hijo pródigo, los recuerdos que él tuvo que pensar aquí ahora. Miren, vamos aquí en el versículo 11, dice, también dijo, un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, la cual envió a su hacienda para que apacentase los cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí. Y miren, hermanos, la fuerza que hizo volver al hijo pródigo a su hogar no fue otra cosa más que el poder de los recuerdos. Y chéquense lo que dice aquí en la palabra de Dios. Dice, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre? Fíjense, ahí dice en el versículo 17, dice, volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Si se dan cuenta, hermanos, el hijo pródigo dice que volvió en sí. Si podemos tal vez cambiar un poquito acerca de eso, ¿verdad? Recordó, dijo, sí, cierto, en mi casa tengo siervos, mi padre tenía siervos, gente que me atendía. Todo tenía, ¿verdad?, un orden, gente que nos ayudaba al trabajo. Yo tenía tal vez él tenía ocupaciones, es lo más probable, porque se decía que ¿verdad?, el hombre, ¿verdad?, el padre de este hijo pródigo era un hombre de poder, un hombre con mucha riqueza. Pero hermanos, ¿verdad?, aquí vemos que el hijo pródigo dice, volviendo en sí, dice, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre? Hubo un recuerdo que le hizo a él, ¿verdad?, traspasarse y decir, es cierto. Y yo aquí, ¿verdad?, dice que él estaba comiendo, se le antojaba de lo que comían los cerdos, imagínense. ¿Cuántas veces no nos hemos encontrado, hermanos, en esa situación? Ahora no me refiero a literalmente, pero ¿cuántas veces en nuestra vida, hermanos, no estamos como si, ¿verdad?, como si realmente, ¿verdad?, no hubiera un Dios en nuestra vida? ¿Cuántas veces, verdad, mensajes atrás se ha hablado sobre que Dios nos bendice, Dios nos da todo, ¿verdad? Y es lo mismo que este padre hizo a este hijo pródigo, le dio su parte de su herencia y el hijo se fue y dijo, ahí te ves, pa, yo ya me voy, olvídate de mí. Y muchas veces andamos como este hijo pródigo, ¿verdad? Sin una vida sin Dios, una vida, ¿verdad?, que realmente no nos acordamos de Él. Sin embargo, hermanos, tenemos que volver, tenemos que recordar lo que Dios hizo por nosotros. Las palabras y actitudes de su padre, chequen el versículo 17 nuevamente. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre? No en la casa de alguien más, dice, en la casa de mi padre. Tienen abundancia de pan. Dios es un Dios, hermanos, que, ¿verdad?, Él dice, ¿verdad?, si nosotros siendo malos sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará todo lo que le pidamos? Qué bendición es saber, hermanos, que tenemos un Dios que nos escucha. Un Padre, ¿verdad?, que podemos ir a Él con toda confianza a pedirle lo que queramos. Dios es bueno, hermanos, y Él por su pura misericordia, muchos de nosotros seguimos aquí. Vemos aquí, ¿verdad?, las palabras y actitudes de su padre. Dice, en la casa de mi padre, dice el hijo pródigo. Ahora también las cosas materiales que tenían, mira, dice aquí, ¿verdad?, en el versículo 17, igualmente dice, en la casa de mi padre, dice, tienen abundancia de pan. Eso quiere decir, hermanos, ¿verdad?, que no solamente el padre se enfocaba a tener bien a sus hijos, a tener bien a su familia, sino que se preocupaba por los que le servían.
Había riquezas, como le decía, hermanos, pero el padre, ¿verdad? No solamente era bondadoso con sus hijos, no solamente era bondadoso, ¿verdad? Con su familia, con los que le rodeaban, sino, ¿verdad? También con sus sirvientes. La comida que se preparaba y se tenía en abundancia de pan. Yo me imagino, ¿verdad? Que el hijo pródigo, ¿verdad? Se recordó, hijo, ese caldito que hacía mi mamá, y yo aquí pensando en comerme esto. ¿Verdad? ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros menospreciamos? Y, ¿verdad? Y como les mencionaba, esto lo quiero dirigir hacia la familia. ¿Cuántas veces, verdad, menospreciamos el trabajo de mamá? ¿Cuántas veces como hijos menospreciamos lo que mamá hace por nosotros? Lo que mamá cocina, lo que mamá hace, cómo lo hace, y tenemos en poco a nuestra madre. ¿Verdad? Este joven, ¿verdad? Hasta que llegó a este punto, hermanos, que estaba ahí al lado de los cerdos. Es que volvió en sí, pero ¿saben qué? El poder de los recuerdos le hizo recordar todo aquello que sus padres habían hecho por él. Yo recuerdo en una ocasión, hermanos, antes de llegar a la iglesia, antes de ser salvo, yo recuerdo que tenía amigos que no eran buena influencia, sinceramente. Y había de ellos muchos que eran mucho más mayores que yo. Y recuerdo que ellos me decían, porque a mí me ponían hora de entrada y hora de salida, ¿verdad? A esa hora tenían que estar, si no, pues ¿verdad? Me iba mal. Y, ¿verdad? Pues uno como joven, pues lo que quiere es estar ahí con sus amigos, caerles bien, integrarse en ese grupo, que lo conozcan, ¿verdad? Y recuerdo, ¿verdad? Que yo les dije, ¿verdad? Todavía ni era noche, eran como a las 5 de la tarde, y les dije, ¿saben qué? De hecho, ni estaba lejos de mi casa, les dije, ¿saben qué? Ya me tengo que ir porque, pues, hasta esta hora me dan permiso. Y recuerdo en una ocasión que uno de ellos me dijo, de hecho, no era muy mi amigo, pero era un conocido que se juntaba con nosotros. Y me dijo él con estas palabras, ay, Armando, dice, yo no sé por qué le haces caso a tus papás, ya revélate. Así con esas palabras me lo dijo. Y yo recuerdo que, bueno, yo nada más me reí, recuerdo, y me fui, dije, lo ignoré sinceramente. Y todo el camino, hermanos, me iba pensando, iba recordando todo, de verdad, todo lo que mis papás han hecho por mí. Y yo dije, ¿cómo voy a revelarme si mis papás han hecho grandes cosas por mí? Y ese es el poder de los recuerdos, hermanos. Dios nos ha bendecido con ese poder, hermanos, con esa virtud de recordar cosas, para que el momento, hermanos, en el que estemos en problemas, en el que estemos en lo más profundo de nuestro pecado, hermanos, recordemos lo que Dios ha hecho por nosotros, lo que nuestros padres han hecho por nosotros. Joven, señorita, ¿verdad? Si me estás escuchando, no tomes en poco, ¿verdad?, el ejemplo de tus padres. Muchas veces, ¿verdad? Yo sé que la mayoría, a lo mejor que está aquí, ya están cursando la universidad, pero de verdad, créanme, hermanos, que es una bendición poder escuchar el consejo de un padre. Es hermoso, ¿verdad?, recordar, tener buenos recuerdos de lo que papá, de lo que mamá ha hecho por nosotros. ¿Cuántas veces, verdad, papá no nos ha perdonado? ¿Cuántas veces mamá no nos ha perdonado? Tal vez entre lágrimas. ¿Cuántas veces, verdad, no hemos hecho llorar a nuestra mamá? A lo mejor en silencio, ni siquiera sabemos. A nuestro papá. Y este hijo, ¿verdad?, recordando, wow, tengo un gran padre, una gran mamá, que me están esperando en casa y yo aquí. El carácter de papá, vean el versículo 18, hermanos, dice, hablando de este hijo, dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Y saben por qué tomó esa decisión este hijo? Porque sabía que su papá lo iba a perdonar. Él lo sabía, no tenía duda alguna, por eso dijo, me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Este hijo no tenía duda alguna de que su papá, él sabía que si iba, lo iba a perdonar. ¿Verdad? Las instrucciones morales que le fueron dadas, que su padre le mencionó, ¿verdad? Las enseñanzas acerca de Dios, he pecado contra el cielo y contra ti, no solamente, ¿verdad?, voy a ir a la casa, le voy a decir a mi padre, oye papá, perdóname. No, sino que dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, dice, eso es lo que voy a hacer. Eso quiere decir, ¿verdad?, que fue instruido en los caminos de Dios. Y eso es lo que muchos de nosotros deberíamos hacer.
pedir perdón a papá, pedir perdón a mamá. ¿Sabes qué? Papá, mamá, he pecado. Discúlpame, perdón por hacer esto. Yo sé que te he fallado. Cuesta, hermanos, sí, cuesta. Es difícil, pero es necesario, hermanos. Para poder, ¿verdad? Y vemos el resultado de este hijo pródigo, ¿verdad? Dice, él levantándose vino a su padre y cuando aún estaba lejos, dice, miren hermanos, lo vio su padre, fue movido a misericordia y corrió y echó sobre su cuello y le besó, ¿verdad? Y sabemos cómo termina esta historia. Hacen gran fiesta por este hijo que ha vuelto. Muchos dirán, no, es que este padre, no, cuando regrese así lo va a traer. No, este padre se gozó. Así que mi hermano, Dios te está esperando en esta hora. Como un buen padre, está esperando a su hijo pródigo. ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo te darás cuenta de lo que estás haciendo? Hoy es el momento, hermano, no mañana, no pasado, es hoy. Dios es tan bueno, tan misericordioso, hermanos, que sí, nos regala la vida, nos da salud, nos da fuerza para trabajar. Pero mi hermano, ¿verdad? No seamos ventajosos en decir que Dios es bueno. Sí, Dios es bueno, pero también es Dios justo. Los hijos, hermanos, recordarán cada detalle de lo que vivan en el hogar y es por eso que los padres nos debemos considerar fabricantes de recuerdos. Papá, mamá, ¿qué recuerdos has hecho tú para que tus hijos estén bien? ¿Qué van a recordar? Ah, papá, pues sí era una cosa aquí en la iglesia, pero allá no. Pues papá sí nos llevaba a la iglesia, pero como que él no quería. Pues papá no leía la Biblia, yo tampoco. Papá no oraba. Mucho va a depender, hermanos, de lo que recuerden nuestros hijos de nosotros. No, papá no le podías decir nada porque luego se irritaba, luego se enojaba. Ese es el recuerdo que estamos trayendo muchos de nosotros a nuestros hijos. Los recuerdos tienen poder sobre nuestras acciones, hermanos, ya sea levantarnos o tirarnos. Este hijo dice, me voy a levantar. Tal vez él recordó y él recordaba cómo su padre se levantaba a pesar de haber caído y decía, yo me voy a levantar como mi padre. No puedo estar aquí con estos, ¿verdad? Con estos cerdos acá, ¿verdad? Desperdiciando mi vida. Voy a levantar y como un hombre, como mi padre, voy a ir y voy a pedirle perdón. Tal vez eso él recordó. Vamos a animarnos o desanimarnos, ¿verdad? No, mi papá siempre estuvo desanimado. O viceversa, hermanos. No, mis hijos siempre estuvieron desanimados. Mis hijos, para animarnos. Eso puede aplicar, hermanos, tanto para padres, hijos, abuelos, a cualquier persona. Impulsarnos o detenernos, hermanos, gran parte van a tener los recuerdos que tengamos. En gran medida, hermanos, somos lo que recordamos. Cada actitud, hermanos, cada reacción, cada cosa formará parte de los recuerdos de nuestros hijos. Por lo tanto, debemos de cuidar con mucho esmero lo que hacemos. Pues son recuerdos que todos los días ponemos en sus manos y de eso dependerá mucho de lo que ellos sean cuando se lleguen a ser adultos. ¿Qué van a recordar nuestros hijos, hermanos? ¿Qué van a recordar nuestros hermanos? ¿Qué van a recordar nuestros papás? Que éramos, ¿verdad? Que éramos buenas personas, que éramos buenos cristianos. ¿Qué recuerdos estamos fomentando de nuestros hijos? Mi temor más grande, ¿verdad? Es tal vez yo ser un mal padre para mis hijos, que vean un mal ejemplo en mí. Muchas veces, ¿verdad? Ahora que tengo ya dos pequeños, que Dios me ha dado esa bendición, ¿verdad? Y lo vemos, ¿verdad? Con mi esposa. Cada acción que uno hace, ellos lo quieren replicar. Si algo aventamos, si algo hacemos, ¿verdad? También ahí está el chiquito, ¿verdad? Enojado. Dice mi esposa que Sharon sacó mi carácter, ¿verdad? Porque de repente se pone de malas que... Y sinceramente parte tiene que ver, hermanos. Pero ¿qué recuerdos, hermanos, vamos a generar en nuestros hijos? ¿Recuerdos gratos? ¿Recuerdos malos? Por eso muchas de las veces, hermanos cristianos, jóvenes cristianos, ya no quieren venir a la iglesia.
porque ven una cosa acá, ¿verdad? Pero otra cosa, otra realidad es realmente en su casa, en sus hogares. Y dicen, oye papá, pero pues es que tú hasta pasaste al altar y tomaste decisión y dijiste que Dios te habló en tu corazón, pero... No, pero... ¿Qué recuerdos, hermanos, estamos generando en nuestros hijos? El recuerdo tal vez de que, hijo, presta atención a la predicación. O verdad, o el papá disperso por acá, pensando en otras cosas, no trayendo ni su Biblia. Cantando con gozo, no, mi papá ni cantaba. Pues a mí tampoco ni me dan ganas de cantar. Qué bendición, hermanos, va a ser que ¿verdad? Nosotros nos demos cuenta, hermanos, que tal vez estamos como este hijo pródigo. Este hijo pródigo haciendo, ¿verdad?, de su vida un libertinaje. Pero que gracias a Dios, ¿verdad?, que el Espíritu Santo obró, ¿verdad?, y le trajo aquellos recuerdos y dice, volviendo en sí, dijo. Así que mi hermano, yo te animo en esta hora que hay que volver. Miren, tenemos una familia, no solamente, ¿verdad?, en nuestros hogares, sino que aquí también. ¿Y qué se va a recordar de nosotros? Aquel hermano, ¿verdad?, que era bondadoso, aquel hermano servicial, no aquel hermano enojón, no aquel hermano, ¿verdad?, que hacía esto, lo otro. ¿Qué ejemplo es el que estamos dando, ¿verdad?, a nuestras futuras generaciones? Y miren, bueno, no iba a decir esto, pero vamos aquí a Josué. Porque no tiene mucho, hermanos, en mi mente ha estado mucho este versículo, quiero compartírselos. Yo sé que muchos de ustedes lo han leído. ¿Dónde está? ¿O alguien recuerda, hermanos, en qué pasaje es donde les habla de que se levantó una generación que no conocía a Jehová? Recordaba que eran Josué. 2:10. ¿Cuál hermano me dijo? De Jueces. Ok, perdón. Chequen lo que dice la palabra de Dios aquí, hermanos. En el versículo 6, mire, dice, porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido a cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnán-Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Y si se dan cuenta, hermanos, fue lo que pasó. Ahora, se dice, ¿verdad?, que el pueblo, ellos conocían, ellos sabían lo que Dios había hecho por su pueblo. Y ¿verdad? No creo, hermanos, que sus padres no les hayan contado, sino que simplemente veían tal vez el ejemplo de sus padres, de decir, bueno, pues sí, Dios hizo grandes cosas, pero pues mi papá no me lo cuenta con gran emoción. Mi papá, yo no veo un gran ejemplo de él. No creo que Dios haga eso. Bueno, es lo que dice él, pero quién sabe. Y dice aquí, ¿verdad?, la palabra de Dios se levantó después de ellos otra generación, dice que no conocía a Jehová. Dice, ni las obras que él había hecho. Y muchas veces, hermanos, es por causa de los padres. Gran parte tenemos, ¿verdad?, de no mostrarles lo bueno que es Dios, su palabra, la oración, su poder, ¿verdad, hermanos? No compartimos esa dicha con nuestros hijos.
Y poco a poco, ¿verdad? Ellos van de lado, ¿verdad? Van dejando de lado los caminos de Dios y simplemente ven a la iglesia, ¿verdad? Como sí, pues es de domingo, pero pues hasta ahí. Doy mi diezmo y pues bueno, alguien más va a hacer algo más, ¿no? Yo vengo, pues sí, soy cristiano, pero... Entonces, mis hermanos, yo les animo a que, ¿verdad? Hagamos grandes recuerdos en la vida de nuestros hijos. Para los que están pequeños, qué bendición, ¿verdad? Todavía tenemos tiempo. Para los que están grandes, bueno, hay que echarle ganas, hermanos, hay que orar por ellos. Y, ¿verdad? Y si tú también eres hijo, ¿verdad? Yo todavía soy hijo, pues hay que honrar a nuestros padres. ¿Verdad? No hay una edad, hermanos, para la que usted no pueda honrar a sus padres. Muchos, digo, yo no sé, hermanos, pero yo he visto personas que ni le hablan a sus padres. Apenas una vecina allá de la colonia, ¿verdad? Que era muy amiga de mi mamá, ella le iba a visitar. Era una persona ya grande de edad. Tristemente sus hijas, ¿verdad? Vivían, ¿verdad? No la honraban, hasta incluso la menospreciaban. Hoy en día que esta persona ya no está, ahora es que ya quieren hacer algo. Y no esperemos, hermanos, a que sea demasiado tarde. El tiempo pasa y créanme, yo ahorita ya lo veo con mis hijos y verdad, yo recuerdo a Sharon cuando estaba bebé. Yo quisiera volver a esos tiempos, ¿verdad? Esos tiempos donde no daba lata. Y que nada la podía tener cargada ahí y dormía y como si nada. Pero no, ya digo, de alguna u otra forma está aprendiendo a hablar, tiene su carácter, ¿verdad? Y uno hay que irla moldeando. Porque ese es mi trabajo como padre. Me duele, sí, me duele, es mi hija. La otra vez alguien me preguntó, ¿y no te sientes mal cuando le pegas a Sharon? Sí, me siento muy mal. Miserable me siento. Pero si yo quiero que mi hija ande por el buen camino, hermanos, tengo que corregirla. Tiene que ella que aprender a que en cada acción hay una consecuencia, ya sea buena o mala. Así que mis hermanos, pues que espero que les haya sido de bendición este mensaje. Quiero que se pongan de pie, hermanos, y vamos a orar. Señor, gracias te doy, Padre, por este día. Gracias porque me permites predicar tu palabra. Te pido, mi Dios, en esta hora, que tú nos hables, ¿verdad? Que verdad toques nuestro corazón, mi Dios,